Horacio Franco, buenas tardes. Querido Julio, qué gusto verte cada vez mejor, ¿eh? Ya te ves mucho más animado, ya estás, ya ahora sí, ya te llegó el segundo y ya te va a llegar todos los aires, todos los Eso buenos aires del esperamos, mundo. eso esperamos, así es. Gracias. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio, Ana, Horacio, feliz de verlos. Vengo de cerrar mi cuenta en Andorra, espero no haber llegado muy tarde. No, no, no. Y además para esos asuntos te esperamos, no hay problema. Ah, bueno, gracias. Tuviste que hacer fila porque había muchos mexicanos por ahí, me imagino, ¿no? Sobre todo muchos señores como yo ya de edad adulta, muchos Ajá. señores ya mayores. Ah, bueno, bueno. Ana Francis Moore, buenas tardes. Buenas tardes, yo aquí regresando del viaje ¿cómo se llama? Del brownie que me dio Fernando Rivera Calderón el martes. Sí dura 4 días, Fer. Muy bien. Feliz de verte, Julio. Coincido con Horacio, ya te ves mucho mejor. Ya se te empieza a ver tu cabellera rebelde y todo. Sí, Muy sí, bien. sí. Y ya desinflamándome un poco de todo esto, pero ya afortunadamente sí, ya me siento bastante bien. Así es que bueno, vamos a empezar. Démosle por favor el lugar de honor que se merece a don Fernando Rivera Calderón, que viene pues de Andorra, imagínate nada más. ¿Cómo ves todo ese escandalito o escandalote de lo de Andorra, que llega a tocar a una de las figuras más poderosas del pasado político reciente, como es Manlio Fabio Beltrones, con un poderío establecido no solo durante la etapa en la que el PRI tuvo el poder, cuando él mismo pues fue un personaje de primer nivel, sino incluso en la docena trágica del panismo. Manlio Fabio y Emilio Gamboa fueron los hombres que supieron negociar para mantenerse como un poder alterno, negociado con los panistas, controlando el Congreso para ir facilitando las cosas a los no tan conocedores panistas en todos estos rejuegos del poder. Pero en fin, ¿cómo ves este tema, Fernando? Bueno, pues después de fumarme 56 churros, puedo hablar serenamente de este asunto, porque la verdad sí enoja. Sobre todo viniendo de un personaje que, bueno, pues todos conocemos como el gran padrino, y digo el padrino en términos de Francis Ford Coppola, en términos cinematográficos. Yo cuando escucho el nombre de Manlio Fabio Beltrones o Beltroni, pues en realidad escucho en mi cabeza una música que dice entonces no sorprende que finalmente se hayan encontrado por un error, por un USB ahí perdido que aparecieron estos nombres. Pues bueno, no nos sorprende a nadie, pero sí no había pruebas tan contundentes de este enriquecimiento ilícito que ha tenido la familia Beltrones por todas estas alianzas, pactos en lo oscurito y estas negociaciones de las que Manlio Fabio se convirtió en el gran operador político del PRI y en el gran negociador con todas las esferas políticas, muy cercano, como bien dices, a Emilio Gamboa, que también, aparte de todo, ha sido señalado por tener vínculos con redes de trata de personas, de prostitución infantil. Entonces, no son personajes, y además son personajes que durante las últimas décadas pues se han mantenido como unos verdaderos intocables de la política nacional. A Manlio Fabio Beltrones no se le toca ni con el pétalo de una demanda, y la verdad es que a mí me da gusto que más allá de que la hija de Beltrones, la senadora, haya cambiado su lana básicamente de banco, bueno, ha quedado expuesto el tema. Hay ya la petición de la Unidad de Investigación Financiera de ver estos 23, si no me equivoco, mexicanos que tienen ahí invertida su lana, esa lana que supongo que han lavado muy bien acá en México. Y bueno, pues yo lo único que siento es que entre lo de Cuauhtémoc Sánchez y lo de Beltrones, pues ahora ¿quién va a defender Ciro Gómez Leiva, Julio? ¿Qué va a pasar con él? Sí, esas son las preguntas trascendentes. ¿Qué va a suceder? Ana Francis, ¿qué opinas? Digo, aprovecho que te veo. Fíjate que he estado, sí. Claro, es que me cae muy bien este tarado, pero no, he estado pensando, cuando analizan, por ejemplo, el caso de Cabeza de Vaca y sale Aguilar Sincer, que es su abogado, y sale Javier Lozano, y no, como todas estas defensas dicen, bueno, de lo que se le acusa es de la venta de su departamento, del dinero de la venta de su departamento en Santa Fe, no sé qué. Y luego te dicen cuánto cuesta ese departamento,
Y luego yo hago cuentas y digo, a ver, si este brother trabajó para el gobierno en estos puestos, no sé qué, estos años, bla, 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 entonces haces tus cuentas y dices, bueno, ha de haber gastado, ¿no? Pon tú que en el súper, en la renta, ¿no? En comprarse una casa, en mandar a los hijos a la escuela, etcétera, etcétera. Y no me salen las cuentas de cómo le alcanzó para comprarse ese departamento en Santa Fe, ¿no? Entonces, y ese es el que le sabemos, ¿no? Entonces, de pronto es así o sea, cuando esgrimen esas defensas de, no, bueno, pues el señor nada más vendió su departamento que tenía en copropiedad con su esposa y lo dicen así con esta tranquilidad que dices, brother, ¿quién tiene un departamento de ese dinero? Que trabaje en el gobierno, ¿me explico? Los sueldos en el gobierno, si bien han bajado en este sexenio, tampoco han sido en la lista muy onerosos, así de, ¿no? O sea, que seas juez, consejero del INE, ¿no? Entonces, si tú haces tus sumas, pues sí es enriquecimiento explicable, es decir, la explicación es muy simple, y es que se chingaron un montón de lana, y eso queda clarísimo, pues, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y dos, pues comienzan los golpes de regreso, ¿me explico? Yo creo que de aquí al 6 de junio vamos a ver a Santiago Nieto casi que diario en la televisión sacando un trapito sucio, un trapito verdadero. A lo mejor los han estado guardando para sacarlos de aquí al 6 de junio, no seamos inocentes. Yo haría lo mismo, la neta, para que no se nos olvide de dónde venimos, porque luego cuando la gente habla en estos momentos de la libertad de expresión o de no sé qué tantas cosas, y es así de veras que no se nos olvide de dónde venimos, pues, ¿no? Claro. No significa que estemos bien, pero en serio que no se nos olvide de dónde venimos, ¿no? Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, ¿qué opinas sobre estas historias del sonorense Beltrones y su hija senadora y los depósitos en el Principado de Andorra? Mira, querido Julio, todos sabemos en realidad que esto se venía practicando desde hace muchísimo tiempo, o sea, no nos sorprende que a mí no me sorprendió, nada, para nada, pero el saberlo cierto, el saberlo ya con datos, etcétera, pues no nos hace más que pues en un sentido decir, ojalá que devuelvan toda esa lana, que es lo que le interesa finalmente al presidente, ojalá que esta lana se demuestre que es ilícita, que es ilegal, y que finalmente, pues sí, como dice Ana Francis, ¿no? O sea, no les hubiera, o sea, con un sueldo de gobernador, con un sueldo de lo que sea, no les hubiera alcanzado a tener estas propiedades, los mismos yates y las mismas cosas que tiene Romero de Champs en todo el mundo, pues es dinero robado, pues han sido unos grandes rateros, ¿no? Todo el mundo lo hablábamos y lo sabíamos y estábamos impotentes e inermes hasta el sexenio pasado, y ahora que está el presidente y la 4T, y yo no quiero ser, o sea, porque de veras me achacan mucho que yo defienda ultranza, la 4T no es defender a ultranza, es que no podíamos seguir así, ¿no? Ya no había una manera más asfixiante de poder llevar a México de una manera tan corrompida, tan en un país donde era una gran simulación todo el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, hoy se están destapando todas estas cloacas malditas que ya sabíamos que existían, pero pues ya estamos enterándonos de todo los pormenores un poquito más, ¿no? Y eso que apenas son puntas de iceberg, ¿no? Entonces, finalmente ya, para ser más sintético, ¿no? Y no quiero que se piense que estoy nada más defendiendo ultranza, porque si no, es que finalmente en ese sexenio sí están, y ya lo dijo Facio hace ratito, te estaba yo viendo la entrevista muy interesante sobre el libro de Facio, es que están saliendo muchas cosas en este sexenio, se está hablando, se está empezando a enterar todo el mundo, ya menos hipócritamente, menos con esa maldita doble moral de la cual estábamos todos hartos desde hace mucho tiempo, pero que lo seguían ellos encubriendo de una manera muy elegante, y hoy no, hoy se puede hablar ya de frente y se puede decir, bueno, esto y estas son las cantidades en estos bancos, órale, ya devuelvan el dinero, o por lo menos el quemón social ya está dado de una manera magnánima, pues. Sí, gracias, Horacio. Ahora sí, lo que hay que agradecer son algunos actos en medio de todo este caos, pues de cierta congruencia, porque por ejemplo ahora que Cabeza de Vaca nombró su vocero y defensor a Cabeza de Rata, pues me parece que es de lo más congruente que he visto en las últimas semanas. Ay, te quiero tanto.
¿Ves cómo si nos hace bien la legalización de la marihuana, Julio? Todo es mejor, todo es mejor. Todo es mejor. Oye, Fernando Rivera, cabeza de vaca y ahora cabeza de rata como vocero. Y me tumbaste lo que iba a proponerte yo también como otra materia para análisis muy solemne y muy formal, porque mira lo que son las cosas dentro de todo este ir y venir, acciones de la 4T que implican reacciones de los presuntamente ofendidos. Ha saltado como una especie de vocero, como el caballero andante de ese grupo de ultraderecha, Diego Fernández de Ceballos, que ahora está siendo entrevistado una y otra vez con esa solemnidad, con su puro característico y hablando con una propiedad, como si aterrizaran en la ceniza de su puro todas las virtudes y todas las cosas buenas del mundo, como si no fuese el hombre de punta diamante, el hombre que negoció con Carlos Salinas, el hombre que trastocó y llenó más de podredumbre al sistema político mexicano. Pero ¿cómo has visto, pues, a este caballero, Diego Fernández? Caballero de la triste figura. Sí. Bueno, pues, como... lo veo como a él y a Laura Zapata como los nuevos Maximiliano y Carlota posmodernos, o sea, realmente qué nivel de personajes. Diego Fernández de Ceballos me parece que lo único que le falta para convertirse ya en el líder unánime de la oposición de la ultraderecha es pintarse las barbas de verde, porque es como un Broso al revés. Compartiendo el mismo discurso, el mismo machismo patológico, el racismo, el clasismo, ¿no? Ayer tuve la oportunidad de escuchar la entrevista que le hizo Hernán Gómez a Laura Zapata y bueno, fue una verdadera cátedra de racismo, de clasismo y de cómo piensa una buena parte de los mexicanos que odian a la 4T y a todo lo que ello implique, porque está llena de nacos, mugrosos, que como somos morenos, implica que no nos bañamos porque no nos vemos blanquitos, o no sé qué tiene en la cabeza esta mujer. Entonces, bueno, creo que, lo decía un poco la semana pasada, a mí me da gusto que esos personajes den la cara, salgan, para que nos demos cuenta quiénes eran los que tomaban las decisiones en este país hace apenas unos años, quiénes eran los que decidían sobre los recursos naturales, sobre los derechos de las personas, sobre la posibilidad de tener o no interlocutores, o sea, de poder hacer que Ana Francis pueda ir y hacerle directamente una pregunta al presidente. Eso no pasaba, no podías ni acercarte, o terminando tu pregunta te agarraban los del Estado Mayor y te llevaban allá al oscurito, ¿no? Sí. Entonces, me parece, hay un anuncio del PAN del Estado de México, si no me equivoco, que habla sobre lo que significa ser conservador, ¿no? Dice, yo soy conservador porque quiero conservar la salud de mi familia, yo soy conservador, y todos somos conservadores. Y la verdad es que debería haber alguien, lo malo es que la creatividad electoral está nulificada, pero alguien tendría que hacerla. Yo quiero ser conservador porque quiero conservar mis bienes a costa de todos mis trabajadores a los que exploto. Yo quiero ser conservador porque quiero conservar a mis edecanes como parte de mi equipo de asesores en el Congreso. Yo quiero ser, o sea, que hablen de lo que realmente implica ser conservador en este país históricamente, que el jefe Diego encarna a la perfección. Es el manual de Carroña, de Carreño y de Carroña encarnados en una sola persona. Vas a escuchar este lenguaje de capataz de finales del siglo XIX para darnos cuenta la calaña de la investidura de este caballero de la triste figura. Órale, muy bien, Fernando, gracias. Ana Francis, bueno, pues Fernando ya puso en escena a Laura Zapata, yo hablé de Diego Fernández, mencionó a Broso, en fin, ¿qué opinas de estos personajes y de estas apariciones en escena, Ana Francis? Fíjate que justo el otro día que fui a la mañanera, de los comentarios que me hicieron fue, esta ni se baña. No mames, Julio, me levanté a las 5 de la mañana a bañarme porque no iba yo a llegar sin bañar. Claro, ya lo que le pasó a mi cabello en el camino hasta las 8:45 que me tocó preguntar, pues pasan cosas, ¿no? El frío. Porque claro, no me alacio, no me pongo uñas, ni me las pinto, ni traigo unos aretotes, ni soy ese tipo de mujer. Justamente ese tipo, o sea, había que ser ese tipo de mujer para llegar a la televisión, había que ser ese tipo de mujer para llegar a la opinión política, había que ser ese tipo de mujer, y por todas esas razones,
en 20 años no pude pisar ni la televisión, ni la opinión política profesional, ni etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, porque no soy esa mujer, sí soy blanquita y soy güerita, pero pues sí tengo mi brazo de tamalera, me explico. Todavía no he logrado pesar 52 kilos, creo que desde que nací. En fin, ¿no? Como todas esas cosas, pues no las cumplo. Y entonces, pero de lo primero que me dijeron, me llamó la atención, es eso, esta ni se baña, ¿no? Entonces, pues es toda una manera de ver la vida. Un poquito yo así crecí. Mi mamá decía, bueno, mira, esa es morenita, pero es buena gente. Entonces, o sea, con esa educación crecí, pues. Claro, ¿no? claro. Entonces, y esa era la educación de muchísima gente, y era la educación de este país. Claro, ya si lo analizas y revisando un poquito la historia, pues son los resabios de lo que se quedó de la población criolla y la indiada conquistada, y esa relación que se ha ido repitiendo y repitiendo y repitiendo, y como siempre la población criolla ha reclamado esta tierra como suya porque nació aquí, pero vino de allá, ¿me explico? Y entonces, y esa lógica se quedó, pues mi familia, una parte de mi familia era de la familia porfirista y pues cayó, ¿no? Se vino a menos, y ya nunca se fue a más, pero siempre les quedó como ese rencor contra la revolución, ese rencor contra el pueblo que, ¿no? Y se quedan ahí esos resabios que dicen que porque tienes un determinado color de piel o eso, tienes más derechos que otra persona. Y luego encima, pues viene este tabasqueño, pues peor tantito, ¿no? Sí. Eso es muy impresionante. Otra de las cosas también, por ejemplo, muy impresionantes de la mañanera es como este señor trata exactamente igual a todos los periodistas, vengan de donde vengan, y al güerito que estaba delante de mí, que era de Bloomberg, pues lo mandó a la Bloomberg con sus datos, porque estaban equivocados, pues, ¿no? Y con esa mano en la cintura, y al otro compadre que venía de un portal pequeño, no sé qué, lo trata con exactamente la misma dignidad. Y eso, pues, saca muchísimo de onda, pues, ¿no? Si es un cambio de reglas, si es un cambio de juego. Luego, la gente como que no entiende lo que significa poderle preguntar cosas al presidente directamente. Y como eso nunca había pasado, pues, ¿no? O sea, como eso es difícil, y en fin. Y bueno, Diego Fernández de Ceballos me parece que es la caricatura total. Creo que están haciendo estas cosas, es decir, sí están sacando este tipo de personajes que claro que tiene jale, es decir, Diego tiene un montón de jale entre una determinada parte de la población, es dicharachero, ¿no? De entrada, bueno, pues ya tiene todos los votos de Punta Diamante, me explico, o sea, sí. Ahí hay votos. Sí. Ahí hay votos y me parece que le están buscando ganarle de todo lo que están perdiendo, pues recuperar 2-3 puntitos, pues, ¿no? Y son todos, es decir, no van a ganar nada, pero por lo menos no perder tanto, pues, ¿no? Claro. Gracias, Ana Francis. Horacio, pues en escena estos personajes, Diego Fernández, otra vez con la palabrería altisonante, con la actitud del rescatador de México, y como él, otros personajes, Laura Zapata, de quien ya se hablaba aquí. ¿Qué opinas de estos personajes llamados a escena, Horacio Franco? Mira, yo vi la entrevista también, incluso le mandé un mensaje a Hernán, porque pues realmente fue todo un caballero Hernán, no la provocó en lo más mínimo. Yo pensaba igual que iba a ser un poco más duro con ella, ¿no? Porque Hernán puede llegar a ser muy duro, ¿no? Y él me preguntó también, no fui muy suave con ella. Le dije, no, fuiste todo un caballero, pero pues ella, mira, es una idiosincrasia. Yo no culpo a Laura Zapata de ser como es, pero tiene su background, tiene su antecedente, como decía muy bien Ana Francis, lo decía también Fer, en esta educación mexicana tan dividida, tan clasista, tan racista, que ya hoy por hoy, de hecho, con la chairiza, ¿no? Porque ahí no te regañaron, Ana Francis, te dijeron que también los chairos podemos ser discriminadores por eso de los brazos de tamalera, que bueno, finalmente, pues ahora sí que lo expresaste de una manera a mucha gente le dio risa, mucha no. Yo creo que en ese sentido, chairos o fifís o lo que sea, hemos aprendido conductas como estas que sacó ayer la maestra Laura Zapata, ¿no? Que en un momento dado ya están dentro del chip educativo de los mexicanos, ¿no? Están por muchos sexenios, están por muchas épocas, y es muy difícil deshacernos de ellos. O sea, es muy difícil todavía deshacernos de ese güerismo,
de ese clasismo, de ese también, en un momento dado, de ese discriminación contra la gente de piel más clara cuando vas a un mercado y te quieren cobrar todo más caro porque tienes una piel más clara, y como que hay coraje, hay resentimiento también. En un momento dado, mucha gente, amigos que son rubios, que son extranjeros, también me han dicho, ¿por qué me quieren vender más caro todo en el mercado, no? Porque también yo me siento así como discriminado por eso, ¿no? Me han dicho. Obviamente a cualquier gente que trabaje en un puesto de servicio a las casas, el servicio a los restaurantes, o sea, ya hoy por hoy todo esto se está en un momento dado volviendo políticamente muy incorrecto, y está volviéndose, tenemos que pensar mucho siempre en cómo vamos a decir las palabras que vamos a decir. Y lo que yo sí puedo decir, por ejemplo, de esta aparición de la maestra Laura Zapata, ¿no?, a quien respeto como actriz, es que evidentemente pues solita soltó la sopa de una manera muy, pues no ingenua, ¿no? Sino ella fue quien fue. No puedo criticar a nadie porque sea como sea, pero en un momento dado ya no valen, estos valores ya no están políticamente correctos, ya se ven de una manera muy, por toda la sociedad, por la mayoría de la sociedad, una manera muy, pero muy desagradable, como muy ya estigmatizante, ya empiezas a quedar mal, ¿no? Porque no puedes seguir pensando en esas desigualdades. Y bueno, Diego Fernández Ceballos, como lo decía yo la semana pasada en la mesa, ¿no? Pues es el Hernán Cortés, se quiere pasar a ser como el gran Hernán Cortés que nos viene aquí a evangelizar y a enseñar la verdad. Y bueno, pues ya hoy más que nada, pues es una gloria que ya se fue, ¿no? Es un personaje totalmente caduco que seguirá gritando y seguirá ordenando y seguirá dándoselas del gallardo caballero español del siglo XVI, pero pues obviamente pues es del siglo XVI, hombre, ya ni quien lo pele, pero lo importante es que la gente se dé cuenta. Pero qué bueno que han surgido jóvenes, ¿no? Y esto es lo que estoy viendo en YouTube también, muchos jovencitos. Hay un joven que, no recuerdo cómo se llama, pero lo he empezado a seguir de 18 años, que es una lumbrera este hombre, es un joven, está estudiando política, ¿no? Y que ha sacado un video con Fernández Ceballos diciéndole, pues no te confundas, cabrón, o sea, sabemos perfectamente quién eres, no nos vas a engañar, ¿no? Creo que ya mucha gente, la mayoría del pueblo mexicano no se está dejando engañar, a menos que tenga unos intereses muy determinados, que tenga unos privilegios perdidos muy determinados, que estén en verdad muy encabronados por todo lo que les está representando pues esta revolución a cuentagotas de la 4T, ¿no? Que quiere cambiar las cosas para bien, nada más para bien del pueblo, no para bien de ellos, no para bien de los magnates de la reforma eléctrica, no para bien de todo el que quiera venir a saquear aquí y no pagar impuestos, ¿no? Obviamente ya no estamos en esa época y espero que les caiga el 20, y no es en contra de ellos, es que finalmente tienen que balancear un poquito esta maldita desigualdad que ha hecho que haya en México 60 millones de pobres. Nada más es lo que duele, pues, ¿no? Claro, nada más, así es, Horacio Franco. Don Fernando Rivera Calderón, debe estar usted muy contento porque el señor presidente de la República dijo que ya está el relevo generacional de la 4T, que ahí se incluyen hombres y mujeres en un abanico de los 50 años para arriba. Usted todavía no llega a esa edad, pero bueno, puede estar usted incluido en el relevo generacional. ¿Cómo ves lo que dijo el presidente? Que desde luego desató las especulaciones, el futurismo, de quiénes son, a quiénes se refiere, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Tatiana Cloutier, ¿a quién? ¿Cómo ves ese tema del relevo generacional para 2024, Fernando Rivera Calderón? Pues bueno, me da gusto que exista, más allá de que lo mencione el presidente siempre tiene un afán también de provocar a sus adversarios y a esta oposición que no se articula y que no sabe cómo pegarle y que le pega por todos lados y no le da, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que yo percibí ahí en su pechito, como dice Ana Francis, que pues quería sobre todo meterle una cuña a la oposición, porque sí, efectivamente, no solo... Yo creo que el proyecto de la 4T, el proyecto de paliar el desequilibrio social, la injusticia que hay en este país, la toma de decisiones por un grupito muy pequeño con intereses muy concretos, no es una cosa de 6 años.
Tampoco creemos que vamos a pedir la reelección como muchos sueñan en sus peores pesadillas, pero sí tiene que haber una continuidad al proyecto y continuidad con personajes que, si bien nunca habrá un personaje igual, yo creo que en muchas décadas a Andrés Manuel López Obrador, desde la perspectiva que quieras verlo, sí hay personajes que tienen, me parece, la altura, el tamaño, no solo moral, sino político, para poder continuar este proyecto y continuarlo bien y no defraudar a pues toda esta multitud, esto que ayer José Mojica llama el pueblo, esa gran mayoría, ¿no?, con la que empatizamos porque son también los que más han sufrido y más han pagado la factura de este sistema en el que vivimos. Entonces, bueno, pues yo creo que está muy interesante, hay un relevo muy claro entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, me parecen realmente grandes opciones para poder darle continuidad, pero además lo que me alegra es que este movimiento político encabezado por el actual presidente y que ha llevado ha politizado a los jóvenes, así como tenemos a unos pequeños fachitos también, veinteañeros, treintañeros, siendo repetidoras del jefe Diego, también vemos una generación de jóvenes, muy participativos, muy entrones, y que a diferencia de muchos casi cincuentones como yo, que de repente ante el debate en redes sociales, que se ha vuelto manipulado y donde te atacan si muestras tu opinión, y que algunos nos hemos inhibido un poco, estos chavos están con todo y están de frente y encaran, y hablábamos la semana pasada de Estefanía Veloz, pero en realidad hay un montón de jóvenes que tienen la política en la sangre y que entienden que la política es un camino para poder servir, o sea, no para poderte enriquecer. Creo que hay un cambio ahí interesante, que creo que al final es lo que está buscando el presidente, no solo los cambios estructurales que él pueda hacer modestamente en los 6 años de gobierno, que sabemos que se están yendo, que de hecho el tiempo se está agotando, y más bien es tiempo de construir la continuidad del proyecto, porque sí hay cosas de este proyecto que valen mucho la pena, y sí hay cosas de los proyectos anteriores que no podemos permitir que regresen al país, ¿no? Que no podemos permitir que vuelvan a suceder. Bueno, si están sucediendo, estando este gobierno, si siguen pasando esas cosas, porque están las inercias, porque están las estructuras, porque están los mismos personajes, incluso dentro del mismo partido en el poder, pues bueno, la lucha no va a ser sencilla y se requieren refuerzos con más energía, así que vengan las nuevas generaciones y que avasallen la política nacional. Muy bien, Fernando Rivera Calderón, gracias. Ana Francis Moore, ¿crees que debería reelegirse el presidente López Obrador? Hagamos a un lado las cuestiones legales y demás. ¿Se necesita la continuidad de él? Una pregunta. No. La otra, ¿está el relevo generacional? ¿Realmente hay varias piezas? ¿Y cuáles te parece que serían esas figuras de un relevo generacional? Perdón, adelante. No, me parece que reelegirse sería un gran error, sobre todo porque nos perderíamos el libro que prometió escribir en 3 años, que yo digo, ¿por qué en 3 y no en 2? Claro. Me le va a huevonear, pero bueno. Y con silencio absoluto, dice él, de no dar opiniones políticas durante 3 años. Quiero verlo. Ese sí es un ejercicio zen, sin duda. Sí, no, me parece que, es decir, necesitábamos este líder con este carisma, este encantador de serpientes que es Andrés Manuel López Obrador, para frenar la locomotora de la corrupción y del saqueo, para frenarla, ¿no? Y luego empezar a echar para atrás un poquito de cosas. Pero sin duda necesitamos una política mucho más moderna. Una forma mucho más moderna de hacer política, y también una forma mucho más moderna de relacionarse con empresarios, de relacionarse con otros grupos sociales, pues, ¿no? El presidente tiene un lado muy conservador, ni nos metamos en los temas de mujeres, pues, ¿no? El presidente tiene un lado muy conservador en muchas cosas que tienen que ver con derechos humanos y en muchas cosas que tienen que ver con que el mundo ya cambió. Y ahí sí, yo sí le apostaría sin duda a políticos como Claudia Sheinbaum, como Michelito Ebrard, o como la propia Tatiana Cloutier, pues, ¿no? Que los he seguido muy bien de cerca. A Claudia, cada que hay algún evento público al que yo puedo ir, voy y la veo y la observo un montón. Yo soy directora de teatro, entonces observar a las personas es un oficio que tengo bien hecho, pues, ¿no? He observado cómo ha ido creciendo, cómo ha ido comunicándose mucho mejor, cómo ha ido ocupando el espacio de poder de una de las ciudades más grandes del mundo, que no es Enchilamesta, ¿no?
Me gusta cómo opera con inteligencia, con datos, con resultados, que me parece que trabaja como loca y que es absolutamente entregada y que es muy inteligente, y eso es muy importante. Tatiana Cloutier me parece que tiene una relación con los empresarios que hay que tener, pues, que es una buena relación y que hay que tener. Me parece también que es una política moderna. Fue de las primeras que saltó a llevarle la contraria al presidente con muchas cosas, con la Guardia Nacional, con un montón de cosas y a cuestionar. Me explico, contó que fue su jefa de campaña cuando ya llegó a senadora, dijo, no, a ver, espérense, ¿no? Y luego, una vez que fue al vicio, tuvimos una pequeña conversación de camerino en donde me quedó claro cómo vivía, pues, ¿no? En donde no es que me explicara nada, me contó 2, 3 cosas, ¿no? Entonces me quedó claro que vive como la gente, ¿me explico? O sea, que no es faraónica, que no tiene estas cosas tan horrorosas del pasado. Por otro lado, Chelito Ebrard me parece que hizo un buen trabajo en la Ciudad de México. Me preocupa mucho su salud con respecto a su nariz y a su manera de respirar, y no lo digo en broma. Y ahorita la verdad es que me tiene muy entretenida porque anda de ajonjolí de todos los moles, y lo mismo te sabe de vacunas, que te sabe de relaciones internacionales, que te sabe hasta de cocina si le preguntas, ¿no? De vecinos incómodos. Sí. Y de vecinos incómodos. Oye, ¿a qué te refieres, Ana Francis, que está con lo de la respiración? La relación... Perdón, a lo de la respiración ¿con y la nariz. Salud? Sí, ¿a qué te refieres exactamente? Bueno, ojo que no es información que yo tenga de nada, es simplemente que soy directora de teatro. Ajá. Y sé reconocer una voz sana y una respiración sana de una no sana, y no respira bien. O sea, hay algo ahí que me parece que no respira bien. A lo mejor no tienen, o sea, valdría la pena que se revisara. Sí. Perdón, adelante. Eso. Y me parece que es un político tantito menos moderno que las otras dos, ¿no? Tiene como un poquito del pasado, etcétera. A lo mejor es más estratégico que él sea presidente. No sé si la machinada de izquierda va a dejar llegar a una mujer, ¿no? Porque muy de izquierda, pero no les ha llegado la revolución a la cama todavía. Ya llegará. En fin, ¿no? Pero me parece que ha llevado muy bien el trabajo de relaciones internacionales con los vecinos de aquí arriba, que no son precisamente los más sencillos. Hay un ejercicio que las Reinas Chulas hacemos cada vez que estamos de gira en algún país que queda al sur de México, y siempre les decimos, oigan, les tenemos una propuesta al público, les catafixiamos el lugar, ¿no? Nosotros nos pasamos para acá y ustedes, Paraguay, pásense para acá de frontera de Estados Unidos. Todavía ningún público ha aceptado, ¿no? Entonces, sí, tenemos al vecino más difícil del mundo. Y me parece que Marcelo lo ha hecho muy bien, ¿no? Ahí está el relevo generacional, clarísimo. Gracias, Ana Francis. Horacio, ¿cómo ves pues este tema del relevo generacional? Dice el presidente que hay hombres y mujeres en un abanico, dice de 50 años para arriba, y bueno, pues ahí destacan desde luego Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. ¿Cómo ves este tema que el propio presidente, digamos, está poniendo sobre la mesa de la discusión, Horacio? Bueno, y estoy leyendo el chat también, aquí hay muchos que apoyan también a Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Obviamente es Noroña, puede ser Tatiana, es que todo depende de la lupa con la que la quieras ver y qué deducciones puedas sacar a partir de esa lupa. La cuestión que yo veo aquí es que ya evidentemente la mayoría de la gente en este país está perfilándose a votar por un partido de izquierda, por un gobierno de izquierda con la misma sensibilidad social que un partido de izquierda. O sea, todo lo que está haciendo la faramaya que está haciendo Ricardo Anaya, ¿no? Que también vi la entrevista, vi la mesa de debate que hizo Hernán Gómez con hace 2 días sobre estos videos que está sacando Ricardo Anaya, ¿no? Del PAN. Y ver la contraparte también, ¿no? O sea, que están ofreciendo el PRI, el PAN y los otros partidos que pues de todos vemos que no se hace uno. La oposición no es que esté moralmente derrotada nada más, es que la oposición no tiene una línea congruente de pensamiento, y lo único que se les ocurrió fue unirse para que, creen que la unión hace la fuerza, pero pues no se están dando cuenta que finalmente ellos mismos se pueden sacar los ojos, y un partido con una ideología más o menos congruente, entre comillas, y que se perfilaba para ser por el mismo líder moral que tienen, que es Andrés Manuel, como Morena, se están sacando ahorita los ojos. Ahora, pues no me imagino el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano y el PRD ahí con los chuchos. Bueno, va a ser una cosa
tremenda, ¿no? Yo creo que obviamente no tiene razón de ser, es un Frankenstein realmente, como lo dibujan tantas glorias nacionales. Se llama Pedrero, el jovencito Pedrero de Manuel Pedrero de Tabasco, sí, que es un tipazo, ya me lo están diciendo en el chat también, lo tengo que decir. Pero bueno, entonces, acabando con esto, yo creo que no podemos darnos el lujo, ¿no? Y lo escribí en el artículo que publiqué en El Soberano, que no podemos darnos el lujo ya en un momento dado de dar marcha atrás, ¿no? Que aunque tengamos lágrimas en los ojos, lo puse así, al votar estas elecciones por candidatos de Morena, aunque se nos haga el alma, así se nos estruje el alma y hasta nos dé repelús votar por Morena porque tiene candidaturas inexplicables, ¿no? Ya sabemos cuáles, ¿no? Digo, tú mismo hablaste hace 2 días con una dama con la cual casi saca las uñas, la sangre de las uñas, ¿verdad? Uh-huh. Una dama de Nuevo León, que no me acuerdo cómo se llama, ni quiero Clara saber. Luz Flores, candidata a gobernadora por Morena. Bueno, dices, híjole, es que si ese va a ser el perfil, o sea, puede tener un buen discurso, ¿verdad? Pero, híjole, es que en verdad un partido de izquierda no se basa en estas cosas, no se basa en estas cosas paradigmáticas que quieren poner, ya sea en la de Guerrero, la de Nuevo León, Salgado Macedonio, ella, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues por mucho dolor que tengamos, vamos a tener que seguir por una transformación del país, y ya vimos que la oposición no quiere esa transformación, porque el no querer aceptar que la energía eléctrica, por ejemplo, fue verdaderamente saqueada, al no querer aceptar que las mineras fueron saqueadas también, al no querer aceptar que la pobreza en México es verdaderamente terrible, y al querer nada más ponerle o desacreditar cualquier proyecto que haga el gobierno, por muy bien que esté, y lo dije también la semana pasada, y recordemos, nada más échense una vuelta, por favor, a la Secretaría del Bienestar, a la que dirige Román Meyer. Están haciendo unos proyectos verdaderamente impresionantes. Ahí yo creo que falta un poco más de comunicación con el público, pero es que no es eso, porque la mañanera comunica muy bien todo lo que hacen, avances del Tren Maya, avances de la refinería, etcétera, etcétera, pero en un momento dado, pues sí, obviamente lo que vemos todos, que son los encabezados de los periódicos, de los grandes diarios de circulación nacional, nunca van a ponderar ese tipo de logros, ¿verdad? Porque obviamente no están con el gobierno, no les conviene, pero en un momento dado, uno como ciudadano tiene que difundirlos, pues, ¿no? Y las secretarías yo creo que tienen la obligación enorme también de estar cacareándolo todo el tiempo. ¿Cómo? Pues no sé, por tiempos de radio y televisión, por tiempos oficiales, etcétera, etcétera. Pero sí, la cuestión es que sí están pasando muchas cosas que no quieren reconocer. No podemos dar marcha atrás en estas elecciones, es lo que yo saco como conclusión. Horacio, gracias. Fernando Rivera Calderón, lo que plantea Horacio es pues parte de la disyuntiva, a veces hasta trágica, de quienes desean la continuidad de este proyecto político y dicen, hay que mantener la hegemonía de Morena en la próxima Cámara de Diputados para que los proyectos de López Obrador puedan ser votados favorablemente. Y por otro lado, pues hay la conciencia crítica de decir, voy a votar por estos personajes que sabidamente pues son chapulines que brincaron de un partido a otro, antecedentes de corrupción, que van a dar el lilitellazo en un momento determinado y van a dejar entrampado al propio partido Morena. ¿Qué hacer en las próximas elecciones, Fernando? ¿Seleccionar y votar con discernimiento entre cada candidato o votar en general por todo Morena para que tenga continuidad el proyecto? Híjole, bueno, lo que pasa es que no va a ser lo mismo votar en Guerrero que votar en cualquier otro estado de la República, ¿no? Uh-huh. Ahora resulta que el problema de Guerrero es que porque los chilangos nos metemos demasiado y hacemos mucho de emoción de temas que allá les parecen normalizados. Y sí, bueno, es cierto que está muy normalizado. Personajes como Félix Salgado Macedonio, como el gran político todavía, con ese extraño carisma que hace que en Guerrero encabece las encuestas y que se haya terminado imponiendo de una manera, pues, vil, atroz. No hay manera. Mira, creo que esta elección a quienes apoyamos el proyecto nos exige un pragmatismo que no se puede practicar demasiado porque nos vamos a convertir en el PRD en 10 minutos. Es decir, es algo
imperdonable, ¿no? Yo no le hallo, yo sé que tampoco puede el presidente, como muchos quieren, quitarlo así con la mano, ¿no? Como si fuera efectivamente un tirano, un dictador. Entiendo que hay procesos, pero qué vergüenza y qué vergüenza tener que ir a votar, porque finalmente votar por Morena también es votar de algún modo por ese grupo que puso, por Mario Delgado, que me sorprende y me da mucha tristeza que no hayan logrado encontrar una mejor manera de encontrar, había mejores candidatos, sin duda había mejores candidatos. Les dio miedo el tema de Almícar porque es hermano de la secretaria de la Función Pública y básicamente dejaron fuera de la peor manera a la única candidata mujer. Entonces, no creo que haya manera de que, por mucho ir a votar por este proyecto y por mucho querer apoyar al presidente, todos los que vayamos a las urnas no vayamos con un nudo en el corazón y en las tripas, pensando que también estamos avalando la miseria política de querer llevar a la gubernatura de Guerrero a alguien como Félix Salgado Macedonio. A mí me cuesta mucho trabajo, no vamos a traicionar un proyecto que va mucho más allá de una persona, pero el proyecto sí está apoyando a una persona que rebasa cualquier es demasiado bajo, ¿no? Es demasiado bajo y a mí me da tristeza, no tengo otra palabra realmente. Gracias, Fernando. Ana Francis, sobre este tema, ¿qué opinas? Creo que el discernimiento nos viene muy bien. Fíjate que nos pasó una cosa, unas amigas artistas armaron esta idea de la marcha del 8 de marzo, salir con perifoneo por toda la ciudad con la voz de la chava esta de se compran colchones, no sé qué, pero con consignas feministas. Sí. Entonces por el WhatsApp dijeron, oigan, tenemos esta idea, necesitamos tanta lana, cada quien coopérese con 300, no sé qué, lo rolamos, bla, 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 se consiguió el dinero, se consiguió de más, entonces se pudo contratar más perifoneo, no sé qué. Como se roló un poquito el mensaje, alguien del Verde lo captó y lo cooptó. Y entonces el Verde Ecologista se robó la idea, contrataron a la misma chava, por supuesto, le pagaron una la nota, cosa que es muy buena, se robaron esta idea, hicieron unas consignas feministas y salieron a la calle como el Verde Ecologista, no sé qué. Fue de las cosas más dolorosas que me ha pasado en la vida, porque entonces ahí entendí que no sirve de nada que Pati Chapoy se ofenda por la valla, porque no dice públicamente, renuncio hasta que no quiten de aquí ¿cómo se llama? Al güero. Andrés Ruemer. Andrés Ruemer, ¿me explico? Entonces no es cierto. Entonces me dolió muchísimo que muchos grupos y la derecha y etcétera se nos estén trepando y se nos hayan trepado a nuestras causas y se nos trepen en esos momentos. Y eso me dolió muchísimo. Y esos son. Entonces, pues sí, con discernimiento. Ahora, la verdad es que el discernimiento nos lo van a poner fácil a la derecha porque a la hora de revisar los candidatos va a estar difícil encontrar a alguien de otro partido que no sea Morena, hablando de votar desde la Ciudad de México, porque no es lo mismo. Va a ser muy difícil en los otros partidos encontrar a alguien medianamente decente, porque de veras la calidad de la melcocha está bajísima. Si lo encuentro, probablemente si no vote todo por Morena, pues, ¿no? Si no vote, haga un voto diferenciado. Por el PAN la veo muy difícil porque en los propios estatutos del partido dice que personas como yo o como Horacio no deberíamos existir, fin, ¿no? Entonces, pues eso porque es difícil votar por alguien que piensa que yo no debería existir. Entonces, pero de los otros partidos, en una de esas, si hay una persona congruente, decente, etcétera, nomás es que no veo que vaya a haber. Gracias, Ana Francis. Horacio, dice Ana Francis que la calidad de la melcocha está muy mal. Un priista clásico, Rubén Figueroa, decía, la caballada está flaca. ¿Por qué, Horacio, será que en momentos tan difíciles para México, cuando sería necesaria la participación de los mejores hombres y mujeres para luchar y enriquecer la vida política nacional, lo que tenemos es la continuidad de las camarillas, de las mafias, de las complicidades, de los personajes menores reciclados en algunos casos por la propia Morena? Horacio. Sí, reciclados por la propia Morena, por los propios otros partidos, pero también por intentos desesperados de buscar en gente que tiene popularidad, como Paquita la del Barrio, o en su momento como Kiko, o como sea, ¿no? Simplemente buscar votos a como dé lugar, ¿no? Porque para un político, o sea, lo principal no es en realidad el país. Por eso,
por eso admiro tanto a Andrés Manuel, porque él es un político de cepa muy política y le achacan que sí, que fue priista. Pues sí, fue priista, porque obviamente antes no había PRI o PAN nada más, ¿no? Pero López Obrador tiene una visión mucho más social porque en verdad caminó todo el país, visitó todo el país, está súper enterado de todas las cuestiones históricas, de todas las cuestiones sociales, de todas las cosas. Es impresionante su memoria. Oyéndolo hablar hoy, y de veras otra vez van a decir que soy a ultranza defensor del observador, pero oigan, alguien que esté enterado de todo como está él, en verdad yo nunca había visto a un político o un presidente que esté tan enterado. Entonces él se cuece aparte, pero los políticos de los partidos políticos, a los cuales yo hoy totalmente, todos los de nuestro, ¿no? Todos los partidos están contaminados por eso que tú dices, por esos intereses que finalmente son intereses de repartirse un botín, que es el país, de repartirse un botín que son los estados, un botín que son todos los municipios, y que finalmente pues lo que menos importa es un proyecto, ni una ideología, hoy menos que nunca una ideología o un proyecto. Entonces, esa sensibilidad social que debería tener un político por ya no dijéramos idealismo ni pragmatismo, sino por simple humanidad, por simple cuestión de sentido común, ya no la tienen, ¿no? O sea, si tú pones a una persona como Salgado Macedonio, que no lo defiendo ni lo denuestro, porque yo no soy el responsable de juzgarlo si fue o si no fue, pero en un momento dado, si tienes esos antecedentes, nada más por tener esos antecedentes, no lo pones. O no pones a una candidata como esta mujer Clara Luz del PRI, de dónde viene, porque no la pones, o sea, porque tienes una ideología como partido de izquierda con la cual tienes que ser congruente, nada más, ¿no? Entonces es infiltrarse por donde puedan. Ana Francis dijo algo muy importante, que es más, yo creo que es fundamental que se sepa y que también lo cacarees un poco más, querida Ana Francis, que el movimiento feminista, las acciones feministas, sí están infiltradas por intereses que podrán ser muy pocos o podrán ser muchos, no sé, ni me consta, pero a ti sí te consta. Y sí hay mucho interés en llegar a infiltrarse en ese tipo de movimientos que son genuinos, que son valiosísimos, que son fundamentales. Y también yo le supliqué en el artículo que escribió en El Soberano, le supliqué al presidente que por favor entable un diálogo metódico, un diálogo serio con todas estas contrapartes, para que no le dé caldo, no le dé más carne de cañón a la oposición, para que sigan diciendo que es un antifeminista. O sea, no será el más feminista, pero yo creo que sí tiene mucho en consideración, al tener un gabinete tan plural, al tener un gabinete con un de género muy bien balanceado. Yo creo que sí tiene en su ideal, en su cabeza sí tiene la cuestión de la mujer, pero no la cuestión feminista, con lo que finalmente las feministas están pidiendo, ¿no? Que es total y absolutamente genuino y totalmente válido, ¿no? Yo creo que todos los hombres pensamos como machos, porque somos hombres, somos machos, pero en un momento dado ellas también, las mujeres, piensan como mujeres, y tenemos que entablar un diálogo respetuoso, serio y considerado, y totalmente igualitario entre mujeres y hombres, ¿no? Y es ahí donde pues, finalmente también todo mundo sale con cola que le pise, ¿no? Entonces, respondiendo ya a la pregunta que me haces, obviamente, pues ya cada vez vemos que los partidos políticos como existen hoy, ojalá que no existan en 20 años más, o sea, ojalá yo no les doy más tiempo de vida, porque es verdaderamente terrible lo que están haciendo, desde Morena hasta el PAN, el PRI y todos. No queremos en ninguno, solo yo no creo en ninguno, ni pertenezco ni perteneceré nunca jamás a ninguno. Gracias, Horacio. Gracias, Fernando. Ya estamos en la parte final del programa. Son las 2 de la tarde con 51. ¡No! ¡Qué rápido! Sí, hombre. Vamos a hacerle segundo piso a este programa, o a darle una ampliación. Pero, Fernando, pues tocamos el tema también ahorita de las mujeres. Y pues te pido que nos des tu reflexión sobre lo que pasó en esta movilización del 8 de marzo, la movilización de mujeres en sí, las propuestas feministas, y luego también los episodios pues de violencia y de las vallas ahí en Palacio Nacional. ¿Cuál es tu reflexión sobre todo lo que sucedió en este 8M y lo que ha seguido, Fernando Rivera? Pues tengo muchos sentimientos encontrados. Por un lado,
la sensación de que la lucha de las mujeres en este país cada vez es más visible, más fuerte, más sensible, que hay una manera diferente de dialogar con el poder. Me genera sentimientos el que haya tantos infiltrados, ¿no? Que hubiera tantos, pues, como halcones, ¿no? Como porros metidos ahí, que haya tanta confusión en el uso de cierto tipo de artefactos, ¿no? Yo me cuesta trabajo no creerle a la doctora Sheinbaum en el tipo de uso, porque además hemos sido parte, y creo que hablo por los cuatro, de manifestaciones durante muchas décadas y hemos sido violentados severamente y nos han echado de todo y nos han dado macanazos y nos han echado a los granaderos con todo. Yo incluso todavía a finales del sexenio anterior, yendo con mis hijos, tuve que escapar porque se iban contra personas mayores, niños, etcétera. Entonces, aquí hay una provocación que está evidentemente manipulada. Me genera sentimientos encontrados que el presidente le dé mucho más peso, y obviamente los medios que nunca han sido feministas, que le den más peso a esos momentos de violencia que a todas las manifestaciones creativas, solidarias, amorosas. Ayer Ana Francis compartía un canto hecho ballet, todo un performance que convocó a la gente y que mandó un mensaje muy contundente con otros argumentos, desde el teatro, desde el arte, yo entiendo que la situación está muy difícil. Tampoco me gustó la respuesta que te dio Ana, ¿no? Cuando le dijiste que sintió, pues sentí bonito, qué bueno que se expresen. Sí, pero no es bonito el tema del que estamos hablando, ¿no? Sé que no fue una respuesta de mala fe, por supuesto, pero sí creo que el tema aquí la voz no es la del presidente ya. O sea, el presidente perdió esa narrativa, la voz es la tuya, la de las mujeres, la de todos estos liderazgos que creo que son muy importantes. Y bueno, yo sí aprovecho para hablar de dos mujeres que me parecen fundamentales, y una que se acaba de ir, que es Isela Vega, que fue una actriz, una activista, un personaje entrañable del que seguro Ana Francis tiene mucho más que decir porque ha compartido el escenario, pero a ella le tocó vivir en escenarios y compartir escenarios en un momento donde el machismo no estaba visibilizado, donde todo era normal, donde era normal que al final de un espectáculo los hombres se le fueran encima para quererla violar, literalmente se tenía que defender como podía. Hay varias anécdotas que llegué a escucharle que son de un dramatismo tremendo, y sobrevivió y se volvió una voz tremenda. Yo recuerdo su último discurso que le escuchamos, creo que en una entrega de los Arieles, y que es conmovedora el valor y la fuerza. Y por otro lado, ayer se cumplieron 10 años de la muerte de la querida Rita Guerrero, también una artista impresionante, cantante, compositora, activista, muy comprometida, con quien yo tuve una amistad muy intensa también, siempre de diálogo, siempre de hablar sobre el país. Y cuánto la echo de menos y cuánto vamos a echar de menos a Isela Vega, y creo que hay que dejar constancia de esas mujeres que siempre han estado peleando contra la corriente, y que hoy sí aprovecho el momento para rendirles un tributo de todo corazón. Gracias, Fernando, gracias por todo lo que dices. Ana Francis, bueno, pues ya estamos igual en la parte final, pero ¿qué opinas de lo que sucedió el 8M? ¿Cuál es tu análisis más allá de lo inmediato? Tengo muchas preguntas y no necesariamente tengo respuestas. Tengo, por ejemplo, la pregunta de, bueno, ok, si yo fuera la doctora Sheinbaum, ¿qué hubiera puesto? O sea, no hubiera puesto vallas, pero ¿qué hubiera puesto? Porque sí había, es decir, sí se sabía que iba a haber grupos infiltrados atacando. ¿Qué haces si te amenazan con quemar la puerta del Palacio Nacional? ¿Qué se debería hacer? ¿No vallas? Ok, pero entonces, ¿qué sí? No tengo la respuesta. No tengo la respuesta entiendo que hubo grupos infiltrados y los infiltrados cobran un dinero por hacer una determinada cosa. Pero también hay colectivos de mujeres muy radicales, muy enojadas, con las cuales tengo un pedazo de mi corazón es solidario, pero otro pedazo de mi corazón se pregunta, bueno, ¿y luego qué hacemos? O sea, no entablamos conversación, no entablamos nada, quemamos todo, y luego ¿qué hacemos? ¿Podemos quemar todo?
Y luego me quedo con una conversación que tuve con mi hijo hace no mucho, una conversación intensa que hablábamos de muchas cosas, y en un punto se sinceró conmigo, mi hijo de 13 años, y me dijo, es que yo a veces siento que con tu feminismo nos odias a todos los hombres. Y para mí esa es una gran lección, pues, ¿no? Porque no, obviamente no odio a mi hijo, pues, ¿no? Y yo no puedo decir, está pendejo. No, tengo que hacer caso a lo que me está diciendo en términos de, bueno, si él siente esto, hay que ver qué estoy haciendo, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tengo muchas preguntas, pues, ¿no? Y sí tengo la firme intención de que retomemos el diálogo con ese presidente, porque sí me acuerdo, y es el primero con el que hablamos. Con los demás no habíamos hablado. A mí también ya me empujaron guardias presidenciales, ya me bajaron del escenario los policías, ya me corretearon, ya le entré al gas lacrimógeno de cerquita, ya le entré, ¿me explicó? Y la cosa es bien distinta. Y con este brother necio, a lo que él le dice humanismo, yo le digo feminismo, pero estamos hablando de lo mismo. Entonces yo me pregunto si las feministas, muchas de las feministas, no todas, si algunas de las feministas, no hemos sido necias en querer que este brother le diga feminismo, cuando no va a pasar. No hemos sido necias en meter el tema del aborto en nuestra conversación cuando con él no va a pasar, pero con las legisladoras y los legisladores ya tendría que pasar, y ahí es donde debe estar nuestra presión, porque con este brother no va a pasar. Lo único que tenemos que lograr es que no lo impida. En fin, tengo todas esas preguntas. Yo no quiero volver a vivir un 8 de marzo con estas imágenes de alguien echándole gasolina a una policía. No, perdón, pero no quiero. Y yo no sabría qué hacer. O sea, ok, eres Claudia Sheinbaum, ¿qué haces con eso? Que alguien me dé una respuesta desde el amor, desde la paz, desde la construcción, ¿qué rayos? Y desde el enojo y desde la furia, ¿qué haces con eso? No creo que la visión de todos los movimientos feministas sea vamos a quemarlo todo. De algunos sí. Y a veces entiendo por qué. Y hay lugares en donde me parece que sí. Y ahorita me parece que no. Creo que el muro, antes de la respuesta que me dio el presidente Pollito, ya había hablado sobre el muro. Y en un momento que estaba describiendo no sé qué, todo lo que había pasado, que me quedó perfectamente claro que lo había visto centímetro a centímetro. Y de repente dijo algo así como, y claro, yo pensé, y se le abrió la carita y se le puso carita de ilusión. Y después dijo, claro, yo pensé que eso había desactivado lo otro. Es decir, había desactivado la destrucción, había desactivado, ¿no? Y no lo desactivó. De entrada porque no había manera de desactivar a los infiltrados, porque esos son pagados con un dinero para lograr unas ciertas cosas. Y porque tampoco desactivó la furia. Pero sí se la pasó repitiéndome ese día. Las demandas son justas. Por supuesto que hay demandas justas. En fin, por eso digo, respuestas no tengo un montón de reflexiones y ya es momento que las feministas o que muchas de las feministas digamos en voz alta, va, lo quemamos todo, sí, no, y luego ¿qué? Pues sí. Yo agregaría un paréntesis nada más ¿Sí? antes de cederle la palabra a Horacio Julio, pero ayer escuchaba la entrevista que le hizo Sabina Berman a José Mojica, una gran conversación que tuvieron, y hay un momento donde le pregunta sobre los movimientos feministas, el movimiento feminista. Y creo que sin ninguna intención de mansplanear, José Mojica puso el acento en algo muy importante que me regresa a la escena de estas activistas incendiando mujeres policías. El feminismo tiene una deuda, primero que nada, con las mujeres más pobres, con las mujeres que han sido esclavizadas no solo por el machismo, sino por la opresión económica. Y esta escena es la síntesis de que algo no se está concibiendo bien o que algo no está saliendo bien, porque esas dos mujeres en confrontación tendrían que estar del mismo lado de la trinchera. No es posible. Y esas mujeres policías son las mujeres más pobres, son las que ganan menos, son las que se someten a los mayores yugos en términos económicos. Es un tema doloroso y efectivamente, como dice Ana, tengo preguntas, pero también tengo la convicción de que esta es la gran revolución de esta era y que tenemos que estar de ese lado y que tenemos que entendernos. Y esa es nuestra obligación, lograr entendernos.
Gracias, Fernando. Horacio Franco, te toca cerrar esta mesa del más allá del viernes 12 de marzo. Son las 3 de la tarde con 2 minutos. Danos, por favor, tus reflexiones sobre lo sucedido el 8 de marzo y sobre lo que tan atinadamente y con profundidad y sentimiento nos han planteado tanto Fernando como Ana Francis. Por favor, Horacio. Muy bien, no, pues fíjate que estoy leyendo el chat y mira, Ana Francis, muchísimas mujeres aquí en el chat dicen, Ana Francis me representa. O sea, es muy lindo ver cómo precisamente estas palabras que has dicho, estas palabras con tanto sentido común, tocan en verdad ahora es que lo que viene siendo el verdadero feminismo. Y hay otro que también me llamó mucho la atención de Rafael Gómez, que lo escribió a las 3:01, ojalá que lo puedan difundir también, que decía, 2 grupos infiltrados les pagaron en el PRI-DF y en la Kimberly Clark. Digo, obviamente puede llegar a ser esto un chisme o no, pero ojalá que la gente a la cual le pagan y pues es anónima en un momento dado, pues que lo denuncie también, ¿no? Es que ya no podemos estar tan divididos como pueblo. Estas cosas que duelen tanto como prenderle fuego a un policía, a una policía, como enfrentarse con esa violencia tan horrible con la que tiraron las vallas, que hubieran, y yo sí defiendo que hayan puesto las vallas, porque si no hubiera sido de veras un desastre, ¿no? Con lo que ya se vino dando el año pasado y con lo que se veía venir. O sea, yo incluso en el artículo que escribí, que salió tarde publicado, pero yo, desde antes que dijera Andrés Manuel en la mañanera que ya habían oído rumores de que algo bueno se venía, algo fuerte se venía, yo lo escribí un día antes. Dije yo, algo debe saber el presidente, algo debe saber Andrés Manuel, que puso las vallas. O sea, no es de a gratis. O sea, ningún acto que están haciendo así, tan visible, es de a gratis, ¿no? O sea, porque lo compararon con las vallas que puso Calderón cuando tomó el poder ahí en San Lázaro, con Peña Nieto también, que todo bardeaban, pues, no sé, era una costumbre totalmente, absolutamente bardear todo, pero estas vallas fueron por prevenir de veras accidentes de mayor magnitud, ¿no? Y yo concluyo nada más con esto, pues, ¿no? La cuestión aquí con el feminismo es lo mismo que pasa con lo que yo había enunciado del racismo y el clasismo. O sea, en el chip educativo de la familia mexicana, de la sociedad mexicana, no está, en verdad, no está para nada la consideración al feminismo o a la educación igualitaria en una familia. Lo escribí también en ese artículo. En ese sentido, las familias educan con este plan machista patriarcal, educan a las madres para darle preferencia a los hijos varones sobre las mujeres y que los varones siempre tengamos mucho más campo de acción en las libertades, campo de acción, se nos celebre, ¿no? Digo por decirlo así, ¿no? A un muchacho que tiene muchas novias o que es muy putañero, pues se le celebra, ¿no? Que es un cabrón. En cambio, a una mujer que tiene una relación sexual o que vende su cuerpo por necesidad en las calles, por es una profesión que hay que respetar, pues es una puta, ¿verdad? ¿No? Entonces, y el que la contrata, ¿qué? ¿No? O por ejemplo, estos estigmas sociales de que los hombres no lloran, te pareces vieja al último, ¿no? O sea, pórtate como macho, ¿no? Estas cuestiones educativas están en el chip de la educación total y absolutamente machista, patriarcal y matriarcal también, porque las madres son las que finalmente forman este tipo de asociaciones o de asociaciones emocionales, hijos, hijas, ¿no? Y que en un momento hacen de la sociedad mexicana una sociedad muy enferma. Entonces se tendría que plantear un plan educativo, un proyecto educativo a mediano, corto y largo plazo, pero en todas las áreas del quehacer mexicano. O sea, una educación feminista para la cultura, para la política, que fueron las dos que no mencioné ahí precisamente en mi artículo, pero para la cuestión cívica, educación empresarial, educación laboral,
educación militar hasta educación religiosa. Todos los sectores de la población deben estar educados con esa igualdad, que no la están, que no lo tenemos en el chip educativo, porque todavía falta mucho por hacer, pero mientras sigamos con estos valores que Laura Zapata mencionó así, pero soltó la sopita bien bonito ayer con Hernán Gómez, con todas esta cascada de telenovelas que fueron forjando mezquina y malignamente una sociedad mexicana manipulada, machista, conservadora, clasista, sexista, racista, etcétera, etcétera. Mientras no pase eso, mientras no haya algo que la contradiga, que haga un proyecto de educación a largo plazo en todos y cada uno de los sectores de la población, no va a pasar mucho, pero tiene que ser un plan verdaderamente muy bien forjado, cosa que pues esperemos que sea pronto, ¿no? Y sea ya. Con eso concluyo. Yo creo que lo que necesitamos es mucha educación para esto. Bien, más Rosa Salvaje. Exactamente. Pues sí. Bueno, además debo decir que Televisa a mí me tiene vetado, ¿eh? Yo me enteré hace algunos años que me tiene vetado. ¿Y saben por qué me tiene vetado? Porque yo sospecho que en uno de estas, como La ciudad de las ideas de Andrés Romer, a mí me invitaban a otra que se llamaba, hijo, no me acuerdo cómo se llamaba el foro, era un foro también de discusión y invitaban a gente muy inteligente, interesante. Gastón Melo lo lideraba en ese entonces, y Espacio Televisa se llamaba. Y una vez, frente a frente con Azcárraga, le dije, oye Emilio, ¿por qué no empiezas a reformar la empresa con yo de ingenuo, ¿verdad? Pobre pendejo yo, ¿no? Pero, ¿por qué no en un momento dado empiezas a modificar los contenidos por contenidos de más calidad, ¿no? Para que la gente, no, cállate. Pues yo creo que no, me oyó así, no dijo nada, obviamente, no se expresó nada, pero después ya estaba yo vetado, ya jamás, no podía yo entrar a Televisa, ¿eh? Horacio, ahí lo que tendría que haber pasado cuando le dijiste eso a Azcárraga es que se tendría que oír así pajaritos, se aparece la Rosa de Guadalupe. ¡Exacto! Sí. Ahí era donde, carajo. Ahí era. Con su vientito así, mira, y Horacio su copetito así. Pues sí. Exacto. Bueno, pues muchas gracias por esta espléndida mesa del más allá del viernes 12 de marzo. Gracias, Fernando Rivera Calderón. Gracias, Julio, gracias, Ana, Horacio, siempre un gusto, y que espero que sueñen con los angelitos y no con Sergio Treyes ni con Lili Mayer. Ándale, claro. Ay, no. Ana Francis Moore, gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, me ponen de muy buen humor y me hacen el fin de semana, gracias. Bueno, que así sea, que así nos la pasemos. Horacio, gracias, buenas tardes. Gracias a todos, queridos Fernando, querida Ana Francis, querido Julio y Adriana Buentello, tan buena productora y tan versátil que se ha vuelto. Gracias a todos ustedes. Mil besos y abrazos. Gracias.